¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 22 de mayo y hoy la iglesia nos invita a celebrar como memoria opcional a Santa Rita de Casia, religiosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, la fortaleza y sabiduría de la cruz con las que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y sobre esta santa podemos decir que nació en el año 1381 en el pueblo de Rocaporena, en Umbria. Vivió con un marido brutal y tuvo 2 hijos. Después del violento asesinato de su esposo, ella pidió el perdón, en contraste con la venganza usual de su tiempo. Después de convertirse en monja agustina, dedicó 40 años de su vida a la oración, la contemplación y el servicio a los enfermos y a los pobres. Al final de sus días, sufrió una herida de una espina de la corona de espinas. Murió en 1457 y es la santa patrona de quienes están en situaciones desesperadas. La liturgia de hoy nos trae al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 67. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad al Señor. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Y el evangelio de hoy es el de Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar,
cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos acabando de pasar la solemnidad, la fiesta de la ascensión del Señor, y ya vamos camino hacia Pentecostés. Y qué bueno que la liturgia nos presenta este fragmento del capítulo 19 de Hechos, donde nos narra esta peripecia de Pablo en las regiones de Galacia y Frigia y luego en Éfeso, donde sucede una cosa muy interesante. Esta gente de allí no habían oído hablar del Espíritu Santo. Vámonos al texto. Encontró allí unos discípulos y les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Mucha gente puede estar en esta misma situación. Abrazan la fe, se sienten cristianos, se sienten católicos, pero como que eso del Espíritu Santo no se lo han informado muy bien. Es que este tema del Espíritu Santo permanece para muchas personas aún como en penumbra, como que es algo que no se toca mucho, algo en lo que no se profundiza y en lo que mucha gente aún no tiene conocimiento. La gente invoca al Padre, invoca al Hijo, pero el Espíritu Santo como que no. Y no nos damos cuenta que vivimos, y a muchos les asombrará esto, como en la era del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles está repleto de menciones del Espíritu Santo, que es el que actúa, el que pone, el que quita, el que dirige. Y es interesante ver cómo ellos responden, ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. ¿Cuánto católico hay que podría decir exactamente lo mismo? Y tú, que me estás escuchando, ¿has oído hablar del Espíritu Santo? ¿Conoces los dones del Espíritu Santo? ¿Conoces los frutos del Espíritu Santo? ¿Te han hablado del bautismo en el Espíritu Santo? Tal vez hayas oído hablar de algo parecido cuando te hablan de la renovación carismática católica o el fenómeno del pentecostalismo católico, este mismo fenómeno que ha sucedido en otras denominaciones cristianas. Pero te parece como que es algo que queda reducido a un grupito, a un mero movimiento de apostolado que se llama renovación, pero que no tiene nada que ver con el resto de la cristiandad. Y nos equivocamos. La renovación es algo que nació como fruto realmente de la oración y espontáneamente del mismo Espíritu Santo. No hay fundador. Por lo tanto, después del concilio, este fenómeno aparece en la Iglesia Católica como una manera de darnos o de decirnos Dios mismo de qué forma podemos implementar todas las novedades del Concilio Vaticano II. El Espíritu Santo está aquí, está moviendo en la Iglesia y quiere darnos los dones que necesitamos para poder realizar la vida cristiana de la mejor manera posible. Si no es por la ayuda del Espíritu Santo, no podemos decir realmente que vivimos cristianamente. Necesitamos los dones del Espíritu y necesitamos dar los frutos del Espíritu. Replicó Pablo, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. O sea, están a medio camino. Luego de que recibieron el bautismo, se les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Es un sumergirse de nuevo en esta realidad de los dones del Espíritu Santo para vivir cristianamente. De eso se trata. Y fíjense que cuando le imponen las manos y reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas. El fenómeno de hablar en lenguas es una de las manifestaciones primarias y básicas de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No es una cosa extraña. Para muchos sí, ciertamente lo es, pero no es algo extraño a lo que deberíamos nosotros sacarle el cuerpo o que nos cause susto o admiración. De hecho, todo cristiano tiene acceso a este don que, como le dije, es un don básico, primario, básicamente de oración, pero que puede ser usado para muchas cosas según el Espíritu nos lo conceda, como pueden ustedes revisarlo en la carta de San Pablo a los Corintios. Dice aquí
que comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. No se trata solo de la glosolalia, sino de muchas formas en que el Espíritu Santo se manifiesta a través de este don de hablar en lenguas. Dice que eran total unos 12. Y durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad. Pregúntate, ¿conozco yo al Espíritu Santo? ¿Estoy abierto al Espíritu Santo? Ahora que caminamos hacia Pentecostés en esta semana, abrámonos a la acción del Espíritu Santo. Procuremos indagar un poco más acerca del Espíritu Santo y pongámonos a su disposición, abrámosle el corazón para que llegada la fiesta de Pentecostés el próximo fin de semana podamos estar, digamos, más ardientes en el fuego del amor de Dios para poder vivir como Jesús quiere que vivamos, siempre en el amor de Dios, sumergidos en el amor de Dios. Y saltando al Evangelio de Juan que hoy tenemos, es hermoso ver cómo Jesús les advierte a sus discípulos, primero, que Él va a ser abandonado por ellos. Les pone, digamos, en alerta. Ustedes me van a abandonar. Miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que van a dispersarse cada uno por su lado y me dejarán solo. Está anunciando lo que va a suceder en la pasión. Sin embargo, no estaré solo. Obviamente, el Padre va a estar allí. El Padre va a estar con él. A pesar de que Jesús experimentó la soledad del pecado que cargaba en sus hombros, y podemos encontrarlo en aquella exclamación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre estaba allí. Dice, no estaré solo, el Padre está conmigo. Y les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. O sea, para que no se aturdan. Lo van a hacer, van a caer en este pecado, en esta traición. Pero tengan paz. Nosotros también podemos sentirnos tal vez de esta manera. Estamos luchando contra nuestras miserias, contra nuestros pecados. Sabemos que no debemos hacerlo y lo hacemos. Sabemos que algo es pecado, que le estamos huyendo a eso y volvemos a recaer una y otra vez. Y puede que nos invada en algún momento la desesperanza y decir, ya no tengo remedio, no puedo salir de esta situación, no puedo vencerme a mí mismo, no puedo salir del pecado. Tranquilo, tranquila, ten paz en Jesús. Jesús sabe de tus luchas. Él sabe por los que estás pasando. Él conoce tu tribulación, conoce tu estado actual y aún así Él está allí contigo. Él no se cansa de perdonarte. Tú no eres un caso perdido. El Señor está allí acompañándote, ayudándote a salir. Nunca es tarde para convertirse, pero es algo urgente. Es algo que tenemos que hacer. Comienza hoy. Tal vez muchas veces ha dicho, voy a empezar hoy a hacer las cosas bien, a dejar el pecado que he tenido durante mucho tiempo y voy a hacer las cosas derecho a partir de hoy. Tal vez lo has hecho varias veces y has fracasado, pero no te desanimes. Vuelve a empezar, comienza hoy y vuelve a decir al Señor, a partir de hoy voy a empezar esta lucha contra el pecado, contra este o aquel vicio, contra esta o aquella debilidad, contra esta o aquella tendencia. Voy a empezar hoy con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la gracia y voy a estar en paz con el Señor. Aprovecha y confiésate lo más pronto posible, pero no te desanimes. Sigue porque el Señor está contigo. Y el Señor aquí al final de este texto nos dice una frase muy hermosa. En el mundo tendrán tribulaciones. Las tribulaciones siempre van a estar, siempre van a llegar, porque la vida del cristiano es militancia, es lucha, es estar aquí y estar allá lidiando contra tantas cosas que nos atacan, pero tengan valor, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, tú lo vencerás con la misma fuerza y con el mismo poder. Para eso va a derramar el Espíritu Santo, para que participemos de esa victoria con Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.